La semana pasada les hablé sobre el precio que el amor pagó. Les hablé del sacrificio de Cristo, que Él tuvo que hacer dos cosas. Jesús renunció a sus derechos. Siendo igual a Dios, no se aferró a quedarse como Dios. Pero también Él renunció, amados, a su vida. Se entregó a sí mismo por nosotros. Amados, a la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Ahora quiero hablarte sobre el precio que el amor pagó, pero quiero hablarte de otra dimensión. Porque quiero decirte que, amados, lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, ese precio, o sea, el sacrificio de Él, fue para darnos libertad completa. Una libertad completa. El problema de muchos de nosotros cuando venimos a Cristo, nos entregamos, hay una nueva experiencia, un nuevo sentir, amado, y el peligro que hay, que mucha gente que ya está en la fe empieza a imponerte, a decirte qué hacer. Y en lugar de, amados, de darte una libertad, una nueva vida, amados, te vuelve a la esclavitud. Ahora es religiosa, pero es esclavitud. Y Cristo no quiere que viva de esa manera. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengas en abundancia. Una vida plena. El cristianismo es una vida práctica. Es una vida, amados, muy alegre y contenta. Porque hay gente que se convierte y se me amargan, que hasta el diablo se asusta con ellos. Fíjese. Así que si Cristo pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos libres, dice la Biblia que una vez que tú conoces la verdad te hará libre. Y tenemos que vivir bajo esa libertad. Y de eso quiero hablar en este día. Amados, déjenme darles el trasfondo. Voy a estar tomando en esta mañana el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro excelente para estudiar. Habla de la carne y el espíritu, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Amado, lleva algo relacionado con el libro de Romanos. Amado, el problema de muchos de nosotros que aún siendo salvos, todavía vivimos bajo la naturaleza pecaminosa. Por la ley, por la carne, amado, e imponemos cosas en la vida y pensamos que el cristianismo, amado, es una religiosidad de imposiciones, cuando es una liberación de todo lo que el hombre ha querido imponer sobre nuestras vidas. La iglesia de Gálatas, o Galacia como se conocía en ese entonces, era una iglesia que estaba llena de legalismo. Hubo maestros que entraron entre ellos, esos cristianos, y básicamente lo que enseñaron fue que era a través de la ley. Era a través de la ley, especialmente a través de la circuncisión, que la persona podía tener una relación con Dios. En otras palabras, si la persona quería acercarse a Dios, tenían que poner un poquito el aire acondicionado en este salón. Sí, apréndele, ese da el parte del mensaje, porque yo estoy sintiendo calor, no sé usted. O serán mis hormonas. Ay. Nomás, tenemos unidades nuevas, hay que estrenarlas. Ellos decían, tienes que hacer esto, tienes que portarte así, tienes que pasar por este procedimiento que la ley de Moisés nos dejó. Cuando Jesús dijo, no, espérame, yo no vine para inculcarles más leyes, sino para liberarlos de una religiosidad, porque ya la tenían. De otra manera, ¿para qué venir Cristo? Él venía para garantizar el cielo a muchas personas. Y entró en la iglesia de Gálatas esa enseñanza. Fue por esta razón que Pablo escribió esta carta, de la que vamos a considerar el día de hoy. De toda esta epístola, que viene siendo carta. Epístola quiere decir carta, o sea, no quiere decir pistola, quiere decir carta. Porque digo pistola, ¿quién anda aquí con pistola? Porque ahorita ya todo nos da miedo, ¿verdad? Esta epístola de Pablo, o de Gálatas, que él escribió, lo escribe, amados, y sobresale un versículo clave, que es el capítulo 6, versículo 14. Es el que sobresale, que voy a tomar esa porción más tarde y voy a estar hablando de esto. Ahora, es en esta parte en donde Pablo menciona que él, en ese versículo 14 del capítulo 6, Pablo menciona que él, si se va a gloriar en Cristo y en la cruz. No se va a gloriar en la ley,
No se va a gloriar en sus hechos, no se va a gloriar en lo que Él hizo o lo que Él es, amado, lo que Él ha hecho. Simplemente Él se iba a gloriar, amado, en la cruz y en Cristo, porque Él no iba a jactarse en lo que era, en lo que había hecho, que básicamente es lo que hace un legalista. Un legalista mantiene la cuenta abierta, siempre anda diciendo lo que Él hace, cómo lo hace, para que sus obras manifiesten su cristianismo. Yo siempre lo pongo de esta manera, hermano, las buenas obras no hacen el cristiano hace las buenas obras. Y eso es lo que tenemos que, amados, ver. Muchas veces entramos, por eso y la gente que yo he platicado dice, es que yo he tenido miedo a entrar a la iglesia, pastor, porque tengo miedo que me quiten, que me impongan, que esto, amado, y ya vienen traumados del mundo. Y toda la iglesia se encarga de traumarlos más. Cuando dice la Biblia, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Una vida que disfrutes, una vida con propósito, una vida que en verdad puedas tú decir, esto sí es vivir, vale la pena. Un legalista mantiene la cuenta abierta y al mantener la cuenta abierta, siente, amado, simplemente está sintiendo, amado, abierta, siente que lo que ha hecho y en donde ha estado, lo que es, le va a ayudar en su relación con Dios. Porque yo oro más, yo sí leo la Biblia más, yo sí uso corbata, yo no uso pantalones y le puedo estar siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Pablo les escribió a estas personas que les gustaba mantener la cuenta abierta, simplemente para presumir el balance de todas las obras que, amados, ellos han tenido. Porque ellos pensaban que al mantener una cuenta abierta, que iban a tener ciertos privilegios y recompensa, pero Pablo les dice que así no es como funciona esto del cristianismo. Totalmente diferente, amados, a lo que ellos estaban calculando. Usted y yo podemos sentarnos y escribir todas las cosas buenas que hemos hecho. Porque todos aquí hemos hecho de alguna manera cosas buenas. Inclusive si usted agarrara un bolígrafo o un lápiz, amado, usted va a poder agarrar un papel y vamos a escribir. Por ejemplo, voy a darles algunas cosas de cómo podemos jactarnos. Por ejemplo, nosotros, tú y yo, somos miembros de la mejor iglesia hispana de San Diego. Aleluya, si no. Apúntele ahí como punto 1. Okay. Usted y yo, amados, venimos a la iglesia y diezmamos. Ya fueron menos los amenes. Es una tacha para el que no dijo amén. O simplemente traemos nuestra Biblia, aunque sea, amado, en el iPhone, pero la traemos. O simplemente, amado, acudimos los domingos al servicio. O hacemos una obra, le di raite a la hermanita que necesitaba raite después del servicio. Apúntenme. Podríamos crear una lista muy larga de cosas buenas que hacemos, de cómo nos portamos, qué es lo que hacemos durante la semana. Pero Pablo nos dice que eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Pablo nos presenta en todo esto el factor de la gracia. El factor de la gracia. Ahora quiero leerles del versículo 11 del capítulo 6, amado, de Gálatas. De Gálatas. Miren lo que dice. Y estoy usando la nueva versión internacional. Miren que les escribo de mi puño y letra. Y con letras bien grandes. En otras palabras, o Pablo estaba cegatón, o nosotros éramos los cegatones, para que me entiendan, ¿ok? Para que no haya aquí rodeos. Y dice, los que tratan de obligarlos, cuando muchas veces entras a la iglesia y la gente luego quiere obligarte, quiere que tú cambies, que si no hacen lo que ellos están haciendo, tú estás mal. Escuche bien, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguido por causa de la cruz. En otras palabras, ellos no van a hablar de Cristo, ellos no van a hablar de la cruz, van a hablar de lo que ellos han hecho. Y tú tienes que seguirlos a ellos, simplemente verlos a ellos, tomar en cuenta lo que ellos hacen. Mire el 13, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley, dice. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En otras palabras, mira lo que estoy haciendo, lo estoy cambiando. Lo estoy haciendo más religioso, lo estoy haciendo así como yo. O sea que estamos cloneando cristianos. Y Pablo dice, no es la manera.
Dice, en cuanto a mí, este es el versículo clave que les dije. Mire lo que dice Pablo: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme o gloriarme de otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En otras palabras, si alguien tenía de qué gloriarse, si alguien tenía de quién presumir, ¿sabe quién era? Pablo. Pero dice, no, yo no lo voy a hacer. Si en algo me voy a gloriar es en la cruz de Cristo. Es en la cruz de Cristo. Porque sabía de dónde venía la fuente de su encuentro con Dios. No fue en la religiosidad, porque Pablo ya era un hombre religioso. Pablo era un hombre celoso por las cosas de Dios. Pablo ya era un hombre que inclusive seguía a los cristianos porque no hacían lo que la ley quería, y los tomaba prisioneros y a muchos de ellos los mataba. Así que Pablo ya tenía una religiosidad. Si fuera por religiosidad, no necesitara a Cristo. Pero se dio cuenta que tuvo un encuentro con el Salvador del mundo y su vida cambió. Dice, ahora si en algo me voy a jactar es en la cruz de Cristo. Dice el 15, para nada cuenta estar o no estar circuncidado. O sea, cumplir con la ley de la religiosidad. Lo que importa es ser parte de una nueva, escuche bien, de una nueva creación, la nueva vida. Para eso Cristo vino. Ese fue el precio que el amor pagó, simplemente para que tú y yo fuéramos una nueva persona. Déjenme resumirles estos versículos en 2 frases. Pablo nos dice que vivimos bajo la ley de la carne o vivimos bajo el amor de la cruz. Tú decides por cuál vas a vivir todos los días. O vas a vivir bajo la ley de la carne, siguiendo la metodología que hay para que te portes bien y medir tu espiritualidad, o vas a vivir por el amor de la cruz, por el amor a Cristo. Porque Jesús quiere que tú lo ames voluntariamente, no porque alguien te esté obligando. Simplemente que nazca en tu corazón el amor que tienes por Él, y que, amado, Él te lo va a saber recompensar. Ya sea que estamos trabajando o haciendo las obras de la carne, tratando de saber cómo establecer nuestra relación con Dios, o estamos conscientes de que solo por el amor de Cristo en la cruz hemos sido salvos. Amado, mucha gente dice, es que yo tengo que hacer esto para ser salvo. No, Cristo es la salvación de tu vida. Pero, amado, Cristo después, por el amor que tú le tienes, nos dice que debemos de hacer ciertas cosas para dar evidencia de ese amor de Él. Ahora, estas 2 cosas, el amor, lo que viene siendo, amado, la ley de la carne o el amor, amado, de la cruz. Amado, estas son 2 posiciones totalmente opuestas. Están totalmente opuestas. Y nosotros debemos todos los días escoger una de ellas. Cada vez que te levantes, amado, esta mañana tú tienes que decidir: o voy a vivir bajo la ley de la carne o voy a vivir bajo el amor de la cruz. Todos los días tienes que hacer esto. Cada uno de nosotros escogemos si vamos a vivir bajo la ley de la carne, manteniendo la cuenta abierta y comparándonos con otros para saber si somos mejores, iguales o peores, o vamos a escoger vivir bajo el amor de la cruz y permitirle a la gracia que esté sobre nuestras vidas. ¿Por cuál va a ser la decisión de los días, de todos los días de tu vida? Tú tienes que tomar una decisión, porque a veces nos levantamos con unas ganas de servir al Señor, con un amor por el Señor. ¿No le ha pasado que este va a ser un precioso día? Pero a veces, amados, hasta el diablo nos tiene miedo, porque decidimos que dicen que nos levantamos con el pie izquierdo. Es que me levanté con el pie izquierdo. Si eso fuera tan real, mire, vuélvese a acostar y levántese con el derecho a ver si cambia. El problema es que eso no cambia. Simplemente son decisiones en la vida. Aquí hay una frase que usted tiene que llenar, y es una frase muy verdadera, y dice: estas 2 formas de vivir son una cuestión de elección, es una cuestión de decisión. Tú decides cuál de esas 2 vas a optar. Si vas a vivir bajo la ley de la carne o vas a vivir bajo el amor de la cruz. ¿Estás sirviendo a Cristo porque lo amas o porque alguien te agarró a bibliazo, se dice? Okay. Tú tienes que decidir por qué lo estás haciendo. Ahora, todo esto es un buen estudio. Espero un día, los miércoles, traerles un miércoles cuando termine Josué, Gálatas, ¿sabes? Amados, y traerles Gálatas para estudiar esa epístola, esa pistola cristiana, de cómo vivir en el Espíritu.
Tomar 4 decisiones, Pablo dice. Déjame darte las 4 decisiones de todos los días que tenemos que tomar como hijos de Dios. Es una decisión entre vivir en la esclavitud o vivir en la libertad. Es una decisión entre vivir en la esclavitud todos los días o vivir en la libertad. Pablo aquí nos dice que el legalismo nos ata. Bajo el legalismo siempre vamos a estar bajo la esclavitud. Lo único que nos libera es la salvación, es la cruz y es la gracia. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Si conoces la verdad te hará verdaderamente ¿qué? Libre. Entonces tienes que aceptar la vida, tienes que aceptar a Cristo, tienes que aceptar su gracia, la salvación. Pero si tú quieres ser esclavo, vive bajo la ley. Vive bajo la ley. Mire lo que dice la Biblia. Aquí hay 12 versículos. No se preocupe, no voy a leerle los 12, más voy a leer uno, el primero. Mire lo que dice. Cristo nos libertó para que vivamos en esclavitud. ¿Qué dice ahí? En libertad. ¿Y por qué a veces, siendo libres en Cristo, somos más esclavos? Porque a veces, amado, entramos a una religiosidad, amado, a un momento de que no se puede hacer esto, que esto no, amado, todo dice Pablo, todo me es permitido, pero no todo. Pablo está diciendo, usa tu criterio espiritual, usa tu sabiduría, usa tu entendimiento, usa tu madurez. Tú decides hasta dónde. Amado, mire, Cristo no murió en la cruz simplemente para que usted y yo nos convirtiéramos en más religiosos. No lo hizo. Él quería seres humanos normales. No gente que crea que vive en la ciudad peluche. No, seres normales. Porque hay algunos bien espirituales que lo único que falta es que vayan hacia el mar y caminen. Y digo, ¿por qué no lo hacen? Porque de tanto que llevan se van a hundir. De tanta esclavitud que llevan. De tantas cadenas atadas a una religiosidad, atadas a un criterio, a una mentalidad, los va a hundir. Yo voy a decirles algo, amados. Yo no tengo nada en contra de la religión. La religión y la verdadera religión, dice Santiago, es ayudar a los huérfanos y a las viudas. ¿Estamos bien? Y todas las hermanas huérfanas y viudas que no tienen novio dicen, ¿son huérfanas? Amén. Y ahorita va a llegar un viudo y decir, aquí está. Vengo a rescatar la hermanita de la caridad. El problema de muchos de nosotros es que todos los días tomamos decisiones. Y muchas veces pensamos de una manera mecánica. Y dice Pablo, dice, no, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, dice, manténganse firmes. En otras palabras, todos los días hagan la decisión de que van a permanecer firmes, dice, y no se sometan nuevamente ¿a dónde? Porque hay la probabilidad, la posibilidad que si te descuidas de esas decisiones, que vas a volver al yugo de la esclavitud. Y Pablo dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Pablo se está aconsejando a nosotros, a los redimidos con la sangre de Jesús. Por eso es muy importante. Ahora, todo el versículo, esos 12, habla de muchas cosas, de manera de cómo tenemos que cuidar, cómo debemos de andar, amados, cómo debemos de dejar que el Espíritu, hay mucho, por eso le dejé toda esta cita. Pero para redimir tiempo, me voy a la decisión número 2. Es una decisión entre vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Todos los días, tú y yo tenemos que tomar la decisión de vivir en la carne o en el Espíritu. Aquí no dice no comer carne. No, no, a mí me gusta el ribeye. ¿Estamos bien? El filet mañoso. Pero me dice que no debo vivir en la carne. Debo vivir amados, en el Espíritu. Pablo aquí nos dice que esto es una decisión. Si vivimos bajo la ley de la carne, viviremos bajo la influencia de la carne. Pero si vivimos bajo el amor de la cruz, vamos a vivir bajo la influencia del Espíritu. Miren lo que dice Pablo del versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser ¿qué? Libres. Pero no
se valgan de esa. Déjame, ahí le va. This is good. Y lo voy a decir porque es good. En inglés es good. Bueno, yo fui criado en una iglesia, amados, donde muchas cosas se prohibían. Extienda esto. Pero me daba cuenta que mucha de esa gente que prohibían cosas, a la hora de la predicación se la pasaban afuera. Ojalá que aquí no haya gente afuera. ¿Okay? A ver, le digo a la gente, ¿no viste? Sí, pastor, estuve en la iglesia, estuve afuera. No, no estuviste, estuviste afuera, pero no estuviste en el servicio. Muchos de nosotros tomamos decisiones, pensamos que son las cosas espirituales, pero andamos en la carne haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Y aquí dice que Pablo a los hermanos, dice, hemos sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad, dice, no se valgan de esa libertad, ¿para qué? Para dar riendas sueltas a sus, ¿qué? Hacer lo que ustedes quieren. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay lineamientos. Acabo de mandar a traer un libro que estuve viendo los reviews de ese libro y dije, esto lo tengo que hacer porque quiero traer un mensaje sobre la disciplina. ¿Saben lo que es la palabra disciplina? Esto es muy interesante. El poder de la disciplina. El problema es que muchos de nuestros problemas es por la falta de disciplina. La vida cristiana es una vida disciplinada. Hay que aprender a decir sí, no, ¿cuándo? Espérate, te dije que no. Escúchame, no voy a ir. Yo voy a ir a la iglesia, entiéndeme. No, aquí, espérame. Ciérrame la puerta, señores, que nadie salga ahorita. ¿Okay? Miren lo que dice aquí, porque esto es vivir en la carne o vivir en el espíritu. Dice, más bien sírvanse unos a otros, ¿qué? Con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Pero si, mire, pero, mire, aquí me ofendió Pablo porque nos trata como perros y leones. Pero si siguen mordiéndose. Pero si siguen mordiéndose, dice, o devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por, ¿qué? Eso es lo que hacen las obras de la carne. Por eso hay muchos cristianos carnales. Y lo único que yo les puedo decir, pues órale, o sea, ponte a orar, mijo. Ponte a orar. Porque, amados, simplemente se la pasan mordiéndose, devorando y destruyendo. Dígame qué tiene del espíritu eso. Nada. Nada. Esas son las obras que el diablo hace porque él vino a matar, robar y destruir, ¿no es cierto? ¿Qué te hace pensar que el diablo no puede usar a cristianos? Amado, sí, si Pedro fue reprendido por Cristo, le dijo, no, espérate. Sí, que Satanás te reprende, detente ahí, porque te estás dejando Pedro usar, ¿por qué? Por la carne, por Satanás. Pero mire lo que dice la última parte del versículo 16. Dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Porque quiere decir que si el cristiano que fue llamado a libertad no toma decisiones de andar en el Espíritu, entonces por inercia está tomando decisiones de andar por la naturaleza pecaminosa. No es que, es que yo estoy en neutral. No, mijito, un carro en neutral no va ni para enfrente ni para atrás. O vas para enfrente. A ver, póngase un carrito en neutral de bajada. ¿Qué cree que va a pasar? Alcáncelo. Y ahí dice, no, es que yo no me meto. Es que yo no me meto. No, es que dice aquí, o decides andar por el espíritu o andar por la carne. ¿Por qué? Porque mire, déjeme decirle lo que Pablo nos dice sobre los resultados de vivir bajo la ley, la naturaleza pecaminosa. Dice, en Gálatas 5:19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Ahí le va, inmoralidad sexual. Hace algún tiempo atrás, una persona que viene a la iglesia y dice, pastor, me metí con una mujer y ¿sabe qué? Y me gustó. Caray.
Malo fuera que te hubiera metido con un hombre y te haya gustado. Le dije. Pero eso se llama inmoralidad sexual. ¿Estamos bien? El problema es que muchos queremos justificar. Diciendo, es que me gustó, sí, es que está bien. Digo, es normal que a un hombre le guste una mujer o a la mujer le guste un hombre. No es normal que sea el mismo sexo. Ahí. Pero los dos son malos. No lo hace bien, no lo hace correcto. Inmoralidad sexual dice impureza. Dice aquí, no dice libertad, usa la palabra libertinaje. O sea, es cruzar los linderos de la libertad. Quiero hacer lo que a mí se me dé mi regalada. ¿Usted conoce esa frase? ¿Alguien la ha escuchado a oír? No que usted la haya usado, sino alguien más que la usó. Yo voy a hacer lo que me dé mi regalada. Ni el pastor ni nadie me va a decir que lo que tengo que hacer, porque yo sigo siendo el rey. ¿Con dinero? Usted conoce ese salmo, ¿para qué le voy a seguir? Okay. El problema de muchos de nosotros es que queremos esa libertad, pero al precio nuestro. Yo lo voy a pagar. No, a mí no me importa lo que Cristo pagó. Yo voy a pagar porque es lo que yo quiero hacer. Idolatría, y no se refiere solamente, porque está hablándole a la iglesia, a los santos, a las imágenes. ¿Sabe lo que está hablando? A todo aquello que tú ocupas como Dios en tu vida. Idolatría. Mire lo que dice aquí. Brujería. A ver, paga, a ver que adivinen qué es lo que vas a hacer ahí. La suerte. Y hay cristianitos que hasta los casinos van a ver si algo le da la suerte. Odio. ¿Sabía usted que hay gente que anda en la naturaleza pecaminosa con un odio increíble? ¿Conoce a alguien así? No que, entonces no lo voltee a ver, más piensa en esa persona que odia con odio jarocho. Simplemente, amado, usted lo ve y dice, discordia, celos, arrebatos de ira. ¿Conoce a alguien que tiene la mecha cortita? No me busques porque me encuentras. Rivalidades, disensión, sectarismo, envidia, borrachera. ¿A poco hay cristianos que se les cruza? Sí. Dice que están tomando la comunión todos los días. Inclusive el canto favorito de ellos es lo que cantábamos en los 70. No dejes que nadie tome tu corona. No os hagáis. Orgías. Y luego dice, y otras cosas que, parecidas. Les advierto ahora que antes lo hice, les advertí, que los que practican tales cosas no heredarán. Ahora, tenga cuidado, porque las obras de la naturaleza pecaminosa son evidentes, ahí se lo dije. En otra porción bíblica en Romanos dice homosexualismo, los que se echan con varones. Lea el capítulo 1 de Romanos. Tenemos que cuidar, llámele al pecado. El cristiano puede ser un hijo de Dios y practicar estas cosas porque no anda en el espíritu, anda en la carne. Y muchos de nosotros, aquí teníamos a alguien que se nos fue para el otro bando. Ahora puso una iglesia que se llama Arcoíris y que él sí ama a la gente de ese tipo y que él va a alcanzarlo. Pero se tenía que convertir uno de ellos para entenderlos. Y muchos de ustedes lo conocen, hasta lo siguen, hasta le ponen like. Vergüenza deberían de tener. Porque si usted conociera la Biblia, lo reprendiera o lo borrara de su mapa. ¿Estamos bien? Porque el momento que usted le pone like, le está diciendo, bravo, síguele. Esas son las obras de la carne que glorifican a Dios. No es que no lo amen, tenemos que amar a todo pecador, a todo. Pero no tenemos que solapar el pecado dentro del cristiano. Entendamos eso. Y él dijo, es que yo salí con bendición. ¿Sabrás de quién? Porque la mía no se dejó ni ver. Yo lo quise enfrentar, tuve casi un año siguiéndolo. Y se fue.
Pero yo sé que hay algunos de ustedes, y ahí tengo los archivos, si quieren, venga, no sé qué era. Y cuidado, y le voy a decir por qué. Porque dice primera de Abel 2:5, tanto peca el que mata a la vaca que como el que le detiene. Ay, ay, ay. No está en la Biblia, pero cae bien. Tenga cuidado. Son naturalezas de la carne. Dice la Biblia, Dios no honra tal cosa. Y usted tiene que ponerle un alto al pecado. Por eso, amado, la iglesia no se compone, porque no tenemos la valentía de enfrentar y decir, no, estás mal. Pablo lo está haciendo, están mal. No pueden seguir haciendo lo mismo, porque Pablo nos dice, mire, les di la naturaleza pecaminosa, y Pablo dice, pero les voy a dar lo contrario si viven en el Espíritu. Y luego habla en el capítulo 5, versículo 22 en adelante. En cambio, el fruto del Espíritu, dice, es amor. Y nosotros abusamos de esa palabra. Es que a todos los tenemos que amar. Nadie te está diciendo que no ames a todos los pecadores. Que, amados, que en tu amor los rescates de la manera de vivir de ellos para que puedan vivir mejor. Pero si en tu amor es solaparlos y justificarlos, tú no les estás haciendo un favor. Entonces, amados, no me digas que tú eres más grande que Dios y más grande que Cristo. Déjeme encontrar algo más bonito aquí. Déjeme ver. El Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, si tú practicas el fruto del Espíritu, no hay ley que conduce estas cosas, que condene estas cosas. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Lo que acabo de leer, eso la han crucificado. Amado, si tú dices, ay, no, ¿cómo? Es que yo tengo de todo en el nombre del Señor. No. Tú tienes, si eres de Jesús, tienes que aprender a crucificar lo de la naturaleza pecaminosa. Han crucificado la naturaleza pecaminosa. Dice, con sus pasiones y qué. Y su deseo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Así que es una decisión de vivir todos los días bajo la carne o bajo el Espíritu. Todos los días tienes que tomar esa decisión. La tercera decisión es vivir para uno mismo o para otros. Simplemente o vas a vivir para ti, para que la gente te sirva, para que la gente te reconozca, para que la gente te dé aplauso, o vas a vivir para otros, para servir. Pablo nos dice que si vivimos bajo la ley de la carne, viviremos para sí mismos, pero si vivimos bajo la ley del amor, vamos a vivir para otros. Mire, Pablo dice aquí, el versículo 1 y 2, no voy a leerles 3 versículos de 10 versículos. Hermano, si alguno es sorprendido en pecado, yo quiero decirle que aún siendo cristiano, amados, vamos a pecar. Entienda eso. El cristiano, yo siempre les he dicho, no es perfecto, es perdonado. Y tenemos que trabajar en ese perdón siempre. Dice, pero si tú sorprendes a alguien que ha pecado, dice, ustedes que son espirituales, o sea, los que andan en el espíritu, no los que andan en la ¿cómo se llama? En la naturaleza pecaminosa. No, ¿sabe por qué? Porque los que andan en la naturaleza le van a seguir el jalón a estas personas. Inclusive a la miseria siempre le gusta la compañía. Pero dice, los espirituales, los que andan en el espíritu, mire lo que dicen. Dice, deben restaurarlos con una actitud humilde. En otras palabras, ¿cómo te puedo ayudar para que regreses al Señor? Mira, arrepiéntete, busca a Dios. No está bien lo que estás haciendo, esto no es de Dios. Tenemos que aprender a hacer estos trabajos. Dice, pero cuídense en cada uno porque también pueden ser tentados. Nunca diga, de esa agua no beberé. Porque todos andamos por este camino. Y así como tenemos que dar misericordia a alguien y restaurarlo, un día se va a pedir de nosotros también, vamos a pedir nosotros que misericordia. Ahora, mire lo que dice ahora el 2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán. Ahora, si quieren de verdad cumplir la ley de Cristo, es ayúdense, ministrense, vivan para servir a alguien más. Brinquémonos al 10. Fíjese lo que dice el 10. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido y no enfrentamos esto para ayudar a un hermano? Al contrario, lo condenamos, lo criticamos o lo mandamos con alguien más, pero tú no lo hiciste. Dice, cuando tengamos la oportunidad, dice, hagamos el bien a todos. Y en especial a los de la familia, ¿de qué? De la fe. Porque va a haber entre nosotros personas
que van a necesitar tu comprensión. Van a necesitar tu amor, tu brazo, diciéndole, aquí estoy, hermano. Aquí estoy, te necesito y tú me necesitas en este momento. Otra decisión que vamos a tomar todos los días. Número 4, es una decisión entre vivir para recibir los elogios de los hombres o los aplausos, o vivir para la gloria de Dios. Pablo nos dice de nuevo que esta es una decisión de todos los días. Si vamos a vivir bajo la ley de la carne, o vamos a vivir para recibir los elogios de los hombres, o vamos a vivir bajo el amor de la cruz, para que, amados, para que Dios se lleve la gloria en todo lo que hagamos. Para entender un poquito más sobre el vivir sobre la carne, déjame darte algunas características. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cuáles son las señales de vivir bajo la carne? En primer lugar, llama la atención hacia uno mismo. Siempre queremos nosotros ser el enfoque de atención. Queremos que la gente vea nuestra espiritualidad, vea que hablamos de una manera, aleluya, aleluya, aleluya. Y la gente se queda, wow, este sí está perrón, sabe ladrar bien, mano. Porque estamos tratando de llamar la atención. Aquí dice el versículo 12, lo hacen únicamente para dar una buena, ¿qué? Impresión. Es lo que dice la Biblia. Los que viven bajo la carne solo quieren quedar bien, quieren verse bien y dar una buena impresión. Pablo les dice a esta gente, no, ustedes están mal, ustedes están luciéndose de las cosas que han hecho, de las obras que hacen, de cómo se conocen los libros de la Biblia, de cómo oran cuando la gente ora, ustedes oran delante de, la gente los admira. Dice, pero eso no es de Dios. Eso son aplausos para ustedes. Y tenemos que cuidar eso. Número 2, tratan de controlar a otras personas. Las personas que viven bajo la ley de la carne quieren controlar, porque dice Pablo en el versículo 12, dice los que tratan de obligarlos a ustedes. Los que tratan de obligarlos, o sea, esa palabra obligar habla de un control. En otras palabras, Pablo nos dice, estas personas quieren que todos los demás hagan o sean lo que ellos son. En otras palabras, son legalistas. Déjenme hablarles de esto. Una persona legalista, amado, quiere que su conciencia sea la guía de alguien más. O sea, porque ellos se sienten mal, te van a decir a ti cómo portarte bien para a ellos aliviar su conciencia. Esa es una persona legalista. Y tenemos que tener cuidado. Estas personas quieren que otros sean como ellos. Estas son las personas que encajonan a Dios y encajonan el mover de Dios en todo. Es muy fácil ser un legalista. Dentro de la religión es muy fácil ser un legalista. Mire, supongamos, voy a darles un ejemplo. Que Abel Ledesma esté orando por la mañana y Dios me dice, o yo oigo una voz que Dios me dice, Abel, levántate y ve y tómate un jugo de naranja. Me voy a tomar un jugo de naranja. A ver si tengo naranja. No, sí, yo creo que sí tengo. Porque Dios quiere que me tome. El siguiente día también estoy orando en la mañana buscando el rostro de Dios. De repente oigo esa voz. Abel, levántate y tómate un jugo de naranja. Confirmación. Ese es Dios. Okay, me voy. Ay, mi esposa me dejó poquito jugo. Ya con eso, con un trago tengo un jugo de naranja. El tercer día estoy orando y no oigo esa voz. Nadie me dijo, tómate un jugo de naranja. Pero como Dios me dijo el primer día, Dios me dijo el segundo día, ¿qué cree que hice en el tercer día? Me levanté a buscar. Inclusive ese día, durante el día, fui y compré hasta un galón de jugo de naranja. Porque Dios me lo dijo. Y ahora lo tengo que hacer porque la oración del justo será efectiva a través del jugo de naranja. Y voy con Martín y Martín, a ver, Martín, ¿oraste esta mañana? Sí, pastor, sí. A ver, Martín, ¿y te tomaste un jugo de naranja? No. Dice, no, pastor, me tomé en Starbucks. No. Porque él dice que sin café es imposible agradar a Dios. Le dije, no, tú estás mal. Tiene que ser un jugo de naranja. Y si no lo quieres comprar, plántate un árbol en tu casa. Sé religioso, sé de Dios, porque esa fue palabra que Dios me dio. Y estoy imponiendo una doctrina.
Yo recuerdo cuando yo fui creado en la iglesia y el reloj me está diciendo que ya se me pasó mi tiempo. ¿Me da tiempo? ¿Quieren que termine este? ¿Sí? Denme unos 10 minutos y termino. Sí. Santo Dios. Ramiro, Holland. Yo fui creado en una iglesia donde ni el pantalón para las mujeres era permitido. La televisión no era permitida. Si yo tuviera que correr a todas las mujeres que traen pantalón ahorita, me quedaría vacío. El problema que se confundió la palabra y por la ignorancia tomábamos decisiones. Dice la Biblia que el hombre no use atavio de mujer, o la mujer no use atavio de hombre, vestido de hombre. Pero sí saben que hacen pantalones para mujer, ¿verdad? Sería muy raro que el pantalón que trae Ana Lilia, Ramiro lo use. Porque es para mujer. Ana Lilia tiene siluetas, más Ramiro tiene otro tipo de siluetas. El problema es que empezamos a cajonar y antes no usaban ni pantalones, se usaban túnicas. El problema es que empezábamos a leer ciertas cosas en mi casa y no porque mi papá nos enseñó hasta donde él pudo, pero no había televisión en la casa. Corríamos con el vecino o con mi hermano mayor, Fidencio, que tenía televisión, allá íbamos a ver televisión. Nos volunteábamos para cuidar a los niños. Sí, yo los cuido. Sí, para ver televisión porque ellos iban a ir. Cuando nos casamos todos, la televisión entró en la casa. ¿Qué se convirtió en la televisión o qué pasó? ¿Sabe por qué? Porque había doctrinas de hombres por no estudiar la palabra o por no entenderla más allá. Cometíamos esos errores. Mal, pero ya no, tú y yo tenemos otro entendimiento. A mí me han preguntado que por qué no predico con corbata. ¿Por qué? Porque es bueno que tengas corbata. ¿Dónde está en la Biblia? Yo la usé en un tiempo, pero ya después dijo, pues nadie no usa, ¿yo para qué voy a usar? Yo me he visto como ustedes, así de cuachalotes. Me dijo a Mezcua que dijera eso. ¿Okay? Pero cuando voy a predicar a otro lugar, le digo, ¿qué tipo de...? No, corbata. A veces voy a lugares calientes, Mazatlán, en el mero verano, con corbata y saco, sudando la gota gorda, pero ahí estoy. Lo que quiero es que se acabe el evento para quitármela. La corbata la tengo para bodas y funerales. Funcionan. Y una que otra vez que quiero hacer la primera comunión, me vengo con corbata. Pero después dije, ay, que en la Biblia ni había corbatas. Ahora, yo entiendo, es representación pero, amado, entiendo todo eso, pero lo hacemos doctrina. Ese es el problema. Dale lo mejor de ti a Dios. Pero ya cuando lo haces doctrina, como un deber, es ahí donde hay problema. Tenemos que tener cuidado con eso. Déjame darte, que faltan 2 más. Se doblegan cuando surgen los problemas. Estas personas que andan en la carne se doblegan, no aguantan vara, son débiles y quieren quedar bien con los dos lados, el mundo y con la iglesia. Dice el versículo 12, y evitar ser perseguido por causa de la cruz. O sea, niegan hasta a veces su fe para que no les den bullying. La cruz de Cristo viene a ser una piedra de tropiezo para ellos. Y número 4, viven una vida de doble estándar. La gente que vive bajo la carne vive una vida de doble estándar. Los legalistas viven una vida de doble estándar, puesto que tampoco ellos mismos pueden llevar a cabo todas las leyes. Fallan, fracasan. Gálatas, mire lo que dice, ni siquiera eso, el versículo 13, ni siquiera eso que están circuncidados obedecen la ley, dice. Ni si ellos la obedecen, dice Pablo. Pero mire Pablo en el versículo 14 lo que dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme en otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una, parte de una nueva ¿qué? Creación. La nueva vida que Cristo nos ofrece. Ahora, ¿por qué Pablo se iba a gloriar en la cruz? Te voy a dar tres respuestas de por qué Pablo se iba a gloriar en la cruz. Número 1, porque Pablo conocía a la persona de la cruz. Pablo conocía personalmente, tenía una relación íntima con la persona de la cruz. ¿Sabe quién era? Cristo Jesús. En Gálatas, Cristo se menciona 45 veces. En Gálatas.
45 veces en el libro de Gálatas. O sea, 1 de cada 3 versículos menciona a Cristo. ¿Sabe lo que me dice? Me dice que Pablo conocía a Cristo íntimamente. Íntimamente. Número 2. Él conocía el poder de la cruz. No solo a la persona de la cruz. Pablo conocía el poder transformador de la cruz. El poder de la cruz significa libertad. Así como el legalismo nos ata y nos esclaviza, el poder de la cruz nos da libertad. Hay poder en esa cruz de Jesús. Pero, amados, ¿qué dice el canto? Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, porque hay poder, y no tanto en la madera, no tanto en ese árbol que representa la cruz, sino por la persona que murió en esa cruz. Fluye ese poder. Amado, déjenme darles algo muy interesante. La cruz significa 3 cosas. Ese poder de la cruz significa 3 cosas. Número 1, la cruz significa libertad para sí mismo. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, crucificados estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. O sea, Pablo dice, yo ya no voy a vivir para mí. Ahora lo que voy a vivir, lo voy a vivir en la carne por medio de la fe por Cristo Jesús. Dice, voy a ser liberado de mí mismo, de mis pasiones, de mis deseos, de mis anhelos. Dice, voy a vivir para cumplir la voluntad de mi Padre. Pero también la cruz, número 2, significa libertad de la carne. Porque dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu está tomando el control de tu vida. El Espíritu está ahora operando, amado, te está guiando. Mire, el cambio en la persona siempre viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De nada me sirve quitarte todo lo de afuera y aparentar tu cristiandad, pero te sales de este recinto y vas y haces lo que quieres afuera, porque no hemos podido a través del sacrificio de Cristo cambiar el interior de tu corazón. Y Cristo vino a trabajar con el problema del corazón, con el problema de tu mente. Venga el próximo domingo, porque voy a hablar de la Pascua. Todo lo cambió todo. Voy a hablar delante de la Pascua, lo que el poder de la Pascua, de la resurrección puede cambiar en tu vida. Y todo empieza en el corazón. Pero número 3, la cruz significa libertad del mundo. Porque la última parte del versículo 14 dice, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amados, dice la Biblia que tenemos que decidir si vamos a amar a Cristo o al mundo. Tú no puedes servir a 2 señores. Si tú decides ser amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Por eso las corrientes de este mundo son fuertes, pero si alguien va a debatir las corrientes, el estilo de vida o los valores, amados, torcidos de este mundo, es el cristiano y el mensaje de la cruz. Por eso, amados, la gente que no esté de acuerdo con el cristianismo, amado, nos trata mal. Porque pensamos que es que quieren cambiar a la persona. No. Es que es lo que dice la Biblia. No lo que dice Abel Edman, no lo que dices tú. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Y hay que llamarle eso, como es, pecado. La Biblia dice que la cruz tiene el poder para libertar a este mundo y cambiar a este mundo. Y lo va a hacer a través de ti. Déjame darte lo último. Pablo conocía el propósito de la cruz. Él conocía la persona de la cruz, el poder de la cruz y el propósito de la cruz. Ahora, te voy a dar 3 propósitos. Ya con eso termino. Ahora sí, Ramiro. El primer propósito es para revelarnos el amor de Dios. En la cruz tú puedes ver el amor de Dios. En el monte Calvario estaba una cruz. Tú puedes ver el amor de Dios ahí. La única evidencia de que Dios nos ama es el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz. En la cruz es el instrumento que Dios usó para demostrar el amor que tiene por todos nosotros. Ese era el propósito de esa cruz. Número 2, para cambiar nuestra vida. Porque el versículo 15 dice la última parte, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Dios quiere cambiarte. El hombre, la mujer puede cambiar. O sea, amados, yo no te estoy hablando de una perfección. Estoy hablando de una iniciación, de un cambio en tu vida. Pero de que puedes cambiar, puedes cambiar. De que yo puedo cambiar, puedo cambiar. Si tú dices, no, pastor, es que es muy duro cambiar. Ya tengo rato queriendo. No, sí. Pero hay cosas que todavía no quieres renunciar.
A veces anda la gente, amados, que tiene problemas con el licor y va a las cantinas porque dice que andan buscando una tentación a ver si la vencen. Si tú sabes que algo son débiles, que hay puntos débiles en tu vida, no te juntes, no lo hagas. Aprende a tomar decisiones en tu vida correctamente. Tienes que hacerlo, porque de que puedes cambiar, lo vas a cambiar, porque Cristo habla de una nueva creación. El que está en Cristo, nueva persona, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es una garantía de Dios para nosotros. Y lo último, para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo en dos maneras. Por eso hay un propósito en la cruz. La primera es que Cristo murió por nuestros pecados y podemos ser perdonados. El mundo va a poder caminar perdonado hasta que acepte el perdón de Cristo Jesús. Y la segunda es que tú y yo tomemos la cruz de Cristo y sigamos llegando a ser verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque es a través del discipulado de una persona que el mundo va a ser cambiado. Ya que entraste a las filas del cristianismo, déjate moldear, déjate mejorar, déjate equipar, déjate enseñar. Porque, amados, todos los días aprendemos algo nuevo que Dios quiere revelarnos. Que Dios te quiere revelar, que Dios me quiere revelar. Amado, este mundo va a cambiar cuando cambiemos por medio del poder de la cruz, una persona a la vez. Por eso te estoy diciendo, esta semana es la mejor semana para invitar a gente de afuera, para que le digas, Cristo te puede cambiar. Porque el mensaje de la cruz no ha pasado de moda, sigue siendo relevante, sigue siendo real. Amado, por eso tenemos que pagar el precio de estas cosas. Y inclusive tu propia familia te va a criticar por serte cristiano. Inclusive muchos de ustedes han pasado por esto, se hicieron cristianos y mira, ahí van, mira, ya llegó, no, ¿para qué lo invitaron? Ya. Tú dirás, pues gracias por la invitación, pero mire, no traje cerveza, pero traje carne asada. Mira, te van a dar la bienvenida, vas a ser el primer invitado a la próxima. El problema es que hay que ser sabio con ellos. ¿Cómo ganártelos? Y tú tienes que pagar la cruz, pagar el precio que el amor pagó. Tú también tienes que pagar algo de tu vida, sacrificar algo de tu vida y empezar a ver cambio. Porque si el mundo no acepta el mensaje de Cristo, es que no ha visto la diferencia totalmente en tu vida. Puse una frase para terminar. El símbolo del cristiano es una cruz y no un cojín. Muchos queremos vivir una vida cómoda, tranquila, con un buen cojín o simplemente un colchón que esté de esos de números que a la medida de uno. No, la cruz más tiene un estándar, el estándar de Dios. Y tenemos que aceptar eso. ¿Aprendió algo este día? ¿Están happy? Amén. Póngase de pie. Dígale a su vecino, qué bueno que ese mensaje era para ti. Porque si se lo dice, él se la va a regresar también a usted. Así que reciba la palabra que le den a usted. No se vaya a perder el otro domingo. Después de esta Semana Santa, en mayo voy a empezar una serie, Tienes que saberlo, así se llama, Tienes que saberlo. Voy a hablar de lo que la Biblia enseña del infierno, del cielo, cómo vivir una vida arriba de lo normal. Principios y cosas que necesitamos saber todos los días. No te lo vayas a perder. Dios está preparando a esta iglesia para grandes cosas y lo creo con todo mi corazón. Amén. Cierren sus ojos. Y ahorita va a entrar el grupo de alabanza con un último canto. Gracias, Ramiro. Gracias, Ministerio de Alabanza. Se ven chéveres, pero denle siempre toda la gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por este día. Por tu amor, tu misericordia. Porque tú estás hablando a esta iglesia y estás, Señor, equipándola. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.